Son las 2 de la tarde con 23 minutos en XEU, lunes 13 de junio del año 2022. Continuamos en el noticiero de la U. Ya saludamos esta tarde en la línea telefónica al doctor Manuel Lavariega, cirujano especialista en medicina farmacéutica, uno de los 100 líderes en salud a nivel mundial por el Foro Internacional sobre Avances en Atención Médica. Muy buenas tardes, doctor Manuel Lavariega. Gracias por la entrevista para XEU. Les saludamos Betty y Olivia. Pues que nos comente, ¿hay enfermedades que están resurgiendo o qué nos comenta al respecto? Buenas tardes. Al contrario, muy buena tarde, muchas gracias por el espacio y es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, les comento, no es tanto que resurjan estas enfermedades, es un comportamiento que tienen los virus, en realidad todos los microorganismos tienen un comportamiento cíclico y hoy estamos pues ante esta situación respecto, por ejemplo, a la hepatitis, respecto, por ejemplo, a las subvariantes de COVID y también a todas estas enfermedades infectocontagiosas que hemos estado escuchando en los últimos como meses. La viruela del mono. Correcto, también. O la hepatitis aguda. Sí, estamos en la línea telefónica con el doctor Manuel Lavariega. Y bueno, ¿cuál sí debería preocuparnos, doctor Manuel Lavariega? En realidad yo creo que tenemos que estar tranquilos, pero sí estar muy atentos y alerta para que de manera personal y en nuestras propias familias y en nuestras comunidades, pues llevemos a cabo estas medidas básicas de saneamiento, como lo son el uso de cubrebocas, el evitar lugares en donde hay una gran concentración de personas, el lavarnos constantemente las manos con agua y con jabón, y si no tenemos la posibilidad de hacerlo, pues utilizar alcohol en gel para poder tener lo más sanitizadas, limpias nuestras manos. Con esto reducimos de manera efectiva la posibilidad de transmisión de estos virus que hemos escuchado en las últimas semanas y que pues han generado alerta a nivel mundial porque se han generado nuevos casos reportados en diferentes países. En México sí deberíamos preocuparnos o no, más bien ocuparnos, que usted nos diga por la viruela del mono, los casos que ya se han registrado en la República Mexicana, doctor. Yo creo que ocuparnos, ese es el término que yo reforzaría, así como lo acaba de mencionar usted, ocuparnos en estar pendientes de síntomas, ocuparnos en hacer estas medidas o en llevar a cabo estas medidas básicas y también ocuparnos en ser muy cautos, sobre todo en estas condiciones básicas de higiene que, bueno, finalmente, como ustedes lo pueden ver, son una piedra angular y coinciden para cualquier posibilidad de riesgo de contagio. ¿Y qué nos dice que se sabe del origen de la hepatitis aguda grave y de qué manera podemos identificarla a tiempo? Realmente, bueno, lo que hemos visto es que estos casos se presentan más en niños. La teoría que hoy tiene más evidencia y que ha sido más fuerte está relacionado con el aislamiento que los niños tuvieron durante toda la pandemia y que al regresar de este confinamiento a las guarderías, un adenovirus que en realidad convivía de manera natural en las guarderías con todos los niños, pues ahora al no tener esta convivencia y pasar estos 2 años, generó este mecanismo de daño, este mecanismo de enfermedad en los chiquitos y que se caracteriza principalmente por impactar o atacar directamente el tejido hepático. Inflama el hígado y es el cuadro característico de la hepatitis. Entonces, esto es lo que hoy todavía se sigue estudiando. Hay algunos casos sospechosos en nuestro país, realmente hasta donde tenemos información todavía no se ha generado una confirmación específica de algún caso, todos han sido casos sospechosos y bueno, pues estar atentos y finalmente pues recuerden estas medidas básicas también en los niños, sobre todo el lavado de manos y tener estas condiciones de higiene, disminuyen de manera considerable la posibilidad de contagio para ellos. Doctor Manuel Lavariega, en esta entrevista para XEU, ¿qué papel juegan las vacunas ya existentes? Si realmente las que se tenían, la de la viruela en antaño, la de la hepatitis, pues pudieran ayudar para este tipo de padecimientos que se están presentando ahora o no. Sí, la idea aquí y el objetivo también, pues estas vacunas que están disponibles hoy de la hepatitis sean aplicadas para poder completar los esquemas de vacunación de los niños. En el caso de los adultos sí es recomendable recibir refuerzos. Para el tema de la viruela del mono, la viruela símica, hoy no tenemos una vacuna ya, porque la viruela fue erradicada a nivel mundial por ahí de 1970, por lo tanto no hay una vacuna disponible. En realidad las personas que son mayores de 45 o 50 años son los que todavía probablemente recibieron alguna dosis,
pero hoy no existe una vacuna disponible en el mercado para poder ser aplicada respecto a la viruela. Así que, pues, si existiera alguna condición, donde se generara alguna condición más importante de riesgo para la viruela símica, seguramente se va a generar una nueva producción de esta vacuna, pero hasta hoy no existe noticia al respecto. Han sido casos solo en algunos países, solo en algunos lugares, no son más de 200 casos a nivel mundial, y sobre todo pues estar expectante de las noticias, de la información que se pueda llegar a generar como en los espacios que ustedes representan para poder tener información real y estar pendientes de cualquier condición de riesgo o síntoma que pudiera llegar a presentarse en alguna persona. Sí, doctor Manuel Lavariega, ¿la viruela del mono en humanos puede ser mortal? Esta es una gran pregunta, ya que la viruela del mono en humanos no es una enfermedad que sea letal. Realmente la enfermedad se autolimita después de 4 semanas, los síntomas clínicos están presentes durante estas 2, 3 o 4 semanas y a partir de ahí desaparecen y no generan una condición de riesgo o fatalidad. Realmente la incidencia de letalidad es muy pequeña, es menor al 5% y los pacientes poco probable que se compliquen y poco probable menos que pierdan la vida. Pues algo que desea agregar, una última recomendación para la audiencia, doctor Manuel Lavariega. Aquí la recomendación pues es seguir con todas estas medidas que ya hemos conocido después del COVID. Estas mismas medidas son efectivas para todos estos virus que se han estado presentando en las últimas semanas y en los últimos meses. Y sobre todo también no retrasar la atención médica en caso de que se presente algún tipo de síntoma, ya que esta es la diferencia entre tener algún tipo de complicación o riesgo o recuperarse de manera correcta. Bien, pues muchísimas gracias por la entrevista para XEU. Es un honor servirles, estoy a sus órdenes. Que esté muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 29 minutos en XEU. Ahí lo que comentó el doctor Manuel Lavariega Saráchaga, cirujano especialista en medicina farmacéutica. Vamos a hacer una breve pausa en XEU Noticias.